una estación integrante mundial de radios comunitarias. AMARC, México. Enesa Radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. 97.3 Noticias, el espacio informativo y comunitario. Entérate de lo más importante de la mañanera, las noticias nacionales, sociales, estados, cultura, tecnología y más. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Gaby Tapia y te doy la más cordial bienvenida a este tu espacio de noticias, aquí por supuesto en el 97.3 Noticias, en esa radio 97.3 FM. Y como cada inicio queremos agradecer a la directora y licenciada Rocío Román Fernández por darnos la confianza al estar en este espacio. También le agradecemos su apoyo en cada emisión a los controles técnicos Miguel García, así como a quienes colaboran en la asistencia de producción Lixi Medina, Fernando Malfabón y Nasir Martínez. De igual manera, agradecemos que nos acompañen y se mantengan informados con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos y disfrutar de nuestros diversos contenidos a través de nuestras redes sociales y plataformas oficiales bajo el nombre de Enesa Radio 97.3 FM. Antes de dar inicio, queremos recordarles que ofrecemos una amplia variedad de programas y que constantemente estamos subiendo contenido. Además, el 97.3 FM y streaming están disponibles con una programación musical variada las 24 horas del día. Y ahora sí, ha llegado el momento de ir con Miguel García, quien nos informa de las portadas nacionales del día de hoy. Estas son las portadas de los principales diarios del país. Lo escuchas a través de Enesa Radio 97.3 FM. El Universal. Asciende a 17.635 millones de pesos el costo de la desolada megafarmacia. Suben 6.835 millones más de lo contemplado al iniciar funciones. Luego de que este diario publicara que el inmueble ya no es ni bodega, analistas consideran que el proyecto no fue la mejor alternativa para poner fin al desabasto de medicinas y no hay forma de comprobar el costo-beneficio, por lo que debe ser auditada. Excelsior. Aprenden a 2 extorsionadores de productores. El secretario Omar García Harfuch rechaza que inspectores de Estados Unidos de Aguacate fueran amenazados por grupos criminales. Despliegan a 9.500 de Fuerzas Armadas. El Financiero. Construcción y minería impulsan a la industria. Liga actividad secundaria 3 meses al alza. Extienden manufacturas tendencia negativa con caída de 1.2% en junio. El Economista. Actividad industrial consolidó su ruta de crecimiento con 1.5% en el segundo trimestre. Junio cerró con un avance de 0.2% mensual respecto del mes previo, que se complementó con un notable desempeño en abril. El Heraldo de México. Revisan antecedentes de miles de aspirantes. La presidenta instruyó a verificar historial de los precandidatos a las elecciones de 2027 para evitar que se postule a perfiles ligados al crimen organizado. El Sol de México. Sube 3.5% el costo de la canasta básica. En julio, una persona necesitó 4.884 pesos. El transporte fue lo que más aumentó. La Razón. Disminuyen 51% homicidios con Claudia Sheinbaum Pardo, cifra más baja que con Enrique Peña Nieto y AMLO. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta promedio diario de 42.5 asesinatos. El actual gobierno recibió el indicador en 86.9, son 44 menos cada día. La Jornada. Homicidios dolosos caen 51% en casi 2 años, 44 menos al día. Consolidación de la Guardia Nacional, atención y causas y 63.500 arrestos. Tendencia a la baja en 7 estados que concentran la mitad de los asesinatos. Milenio. Cede presidente de Colombia y abre las puertas a rescatistas. El Salvador y China
reciben casi un día después respuesta a ofrecimientos y topos viajan a Cali. De la Espirella concentra la información y disiente de autoridades locales sobre decesos. Van de 181 a 240. Reforma. Atoran extradición de mafioso rumano. Tiene Tudor abierta investigación por delincuencia organizada en su país. Reporte Índigo. El mejor arranque en seguridad. El gobierno de Claudia Sheinbaum reporta la mayor tendencia a la baja en homicidios dolosos, a diferencia de las últimas 3 administraciones federales que registraron aumentos o reducciones marginales en este delito. Estas fueron las portadas de los principales diarios del país. Lo escuchaste a través de Nesta Radio. Continuamos con más información. Estás escuchando 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Y ya estamos de vuelta aquí para seguirte informando en el 97.3 Noticias. Como cada día te vamos a informar acerca de la mañanera del pueblo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inició la conferencia de prensa desde el Salón de Tesorería del Palacio Nacional, recibiendo a los medallistas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a quienes reconoció por su esfuerzo, disciplina y el récord histórico de preseas obteniendo en la justa deportiva. Punto y aparte, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó sobre el avance en la entrega de viviendas en la entidad, destacando que este programa busca garantizar prosperidad compartida y mejorar las condiciones de vida de miles de familias. De igual forma, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco, informó que los atletas que participaron en competencias internacionales recibirán estímulos económicos por cada medalla obtenida, y no únicamente por la mejor presea como ocurría anteriormente. Finalizando con la información de la mañanera del pueblo, la jefa del Ejecutivo informó que a partir de enero del próximo año se incrementarán las becas que reciben los atletas. Destacó la importancia del deporte en la formación de niñas, niños y jóvenes, subrayando que más allá de llegar a competencias internacionales, la práctica deportiva representa disciplina, confianza en uno mismo y aprendizaje colectivo. Y siendo las 2:10, nos vamos a las notas importantes de este día. México envía primeras 854 despensas a Colombia por sismo. Con información de la jornada El Universal y El Economista, el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó a Colombia el pasado lunes 10 de agosto activó una respuesta internacional en la que participa México con un primer envío de 19.5 toneladas de despensas que llegaron al aeropuerto de Pereira, según informó la Cancillería del país latinoamericano. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia mañanera de este miércoles que ya fueron enviados esta mañana 2 aeronaves de la Fuerza Armada Mexicana con las primeras 854 despensas de ayuda humanitaria rumbo a Pereira, Colombia, y que en los próximos días se enviarán 2.562 despensas que representan 58.5 toneladas de ayuda humanitaria, además de agua y medicamentos para la población damnificada por el sismo. En tanto, el agrupamiento de rescate Topos Azteca ya se encuentra en Cali para participar en las labores de búsqueda y rescate, mientras siguen las operaciones para localizar a personas atrapadas bajo estructuras colapsadas. Además de México, la respuesta internacional comenzó desde las primeras horas posteriores al terremoto. El Salvador y Perú enviaron aviones con aproximadamente 112.5 toneladas de apoyo en especie en total, así como Estados Unidos, España, la Unión Europea y la misma Iglesia Católica, que enviaron apoyo monetario para cubrir las necesidades más básicas de las personas afectadas. Hasta antes del mediodía, hora local de Nezahualcóyotl, se tiene un reporte estimado de entre 224 y 241 personas fallecidas, 290 personas desaparecidas y un estimado de 3.700 personas lesionadas. En otra nota importante,
Vinculan a proceso a Ángel Aguirre por desaparición forzada en caso Ayotzinapa. Con información de la jornada El Universal, El Sol de México, El Excelsior, Milenio y Reforma, un juez de control adscrito al Centro de Justicia del Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano determinó vincular a proceso penal al exgobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre Rivero, por el delito de desaparición forzada, luego de que considerara que las pruebas aportadas por el Ministerio Público eran insuficientes para presumir su responsabilidad en este ilícito. Luego de una audiencia de más de 15 horas de debate, la Fiscalía General de la República obtuvo una vinculación a proceso del ex gobernador de Guerrero por desaparición forzada de personas relacionado con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A pesar de que la defensa del exmandatario aportó más de 30 pruebas para desvirtuar la acusación, el juez consideró que ninguna de ellas era lo suficientemente contundente para desacreditar la versión de Aguirre Rivero. Ordenó ocultar y destruir evidencia de lo acontecido la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, cuando privaron de la libertad y desaparecieron 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa. El juez también concedió un plazo de 120 días para la conclusión de la investigación complementaria y para que la defensa reúna las pruebas que presentará durante el juicio que se instituirá en contra del gobernador en su calidad de autor material del delito de desaparición forzada, considerado un crimen de lesa humanidad. Siendo las 2:14, nos vamos a un corte de estación y regresamos para seguirte informando aquí en el 97.3 Noticias. Escuchas en Nesa Radio 97.3 de FM. Hace 7 años nació un compromiso: servir y proteger a todo México. Desde entonces hemos estado donde más se necesita, en carreteras, en comunidades y junto a las familias mexicanas, trabajando con disciplina, preparación y vocación. 7 años cumpliendo una misión que nos une: ser guardianes del pueblo de México. Guardia Nacional, la gran fuerza de México. Gobierno de México. Y ya estamos de vuelta después de este corte de estación para seguirte informando aquí en el 97.3 Noticias. Ahora nos vamos a las notas culturales de este miércoles. Fallece el escritor Vicente Quirarte. Con información del Sol de México, la familia del poeta Vicente Quirarte compartió la noticia de que quien fue poeta, ensayista, narrador, dramaturgo y cronista mexicano, considerado una figura clave en la literatura mexicana contemporánea, falleció a los 72 años de edad. Fue también miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde el 2004 y también del Colegio Nacional desde el 2017. Vicente Quirarte Castañeda nació en la Ciudad de México el 19 de julio de 1954. Fue licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas, maestro y doctorado en Letras Mexicanas por la UNAM, reconocido en el 2024 como un Premio Nacional de Arte y Literatura. Vicente Quirarte también fue un crítico literario. En el 2010 publicó la novela Morir todos los días, en la que, conjurados por un verso de Carlos Pellicer, los protagonistas viven bajo el dominio del amor. Diferentes medios han manifestado su pesar. El Imbal destacó que Quirarte fue reconocido en 1991 con el premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores por su obra El Ángel es Vampiro. Tras el lamentable fallecimiento y afirmar que fue fundamental para las instituciones, además el Colegio Nacional agradeció y escribió en sus redes su aporte a la cultura mexicana y su compromiso con el país mexicano. Este miércoles 12 de agosto a la 1:00 p.m, la Academia Mexicana de la Lengua hará una guardia de honor en la funeraria García López del Pedregal. En otra nota cultural, ceramista oaxaqueño Felipe Reyes gana el Premio Nacional de la Cerámica en Jalisco. La vasta riqueza artística oaxaqueña fue reconocida en un escenario de las creaciones artesanales en México. Esto quedó demostrado en la pasada edición del Premio Nacional de la Cerámica, en la
en Tlaquepaque, Jalisco, donde el artesano Felipe Reyes Martínez recibió el premio Jalisco en la categoría de cerámica contemporánea por Príncipe de las Sombras, pieza que fusiona la técnica de alta temperatura, el misticismo de la cultura popular y la conciencia ecológica. La obra del artista originario de San Agustín Etla, también conocido como Felipe Martí, integra la colección Máscaras, botellas en cerámica de alta temperatura, un ambicioso proyecto de experimentación plástica que comenzó con una serie inicial, una centena de botellas. Príncipe de las Sombras fue reconocida entre 974 obras participantes de creadoras y creadores de distintas partes del país, logrando uno de los galardones más importantes del arte popular contemporáneo. La pieza es la iconografía clásica del luchador mexicano que encarna la fuerza y el misticismo se entrelazan con el mundo natural, adoptando rasgos de un murciélago, rindiendo un homenaje al papel polinizador que juegan estos animales en los ecosistemas. De esta manera, la botella se transforma en una escultura narrativa que conecta los poderes de la naturaleza con el imaginario popular. Martín ha concebido cada botella como un objeto único, irrepetible y con identidad propia. En otra nota, inauguran exposición por 80 años de estudio Churubusco, con información de 11 Noticias. Los estudios Churubusco, uno de los espacios más importantes de la cinematografía nacional, celebra 80 años de historia con una exposición fotográfica que reúne imágenes de sus instalaciones, trabajadores y algunas de las figuras que han formado parte del cine mexicano. La exposición Estudios Churubusco, 80 años de ser la Casa del Cine Mexicano, fue inaugurada por la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional del Derecho del Autor y los propios estudios en el marco del Día Nacional del Cine Mexicano que se conmemora este sábado 15 de agosto. La exposición reúne fotografías provenientes del Archivo General de la Nación, de la Cineteca Nacional y la Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el acervo de los estudiantes. El recorrido muestra la construcción de los estudios, sus foros y distintos oficios técnicos, además de imágenes de figuras como Pedro Infante, Sara García, Germán Valdés, Tintán, Silvia Pinal y Flor Silvestre. La muestra tiene entrada gratuita y permanecerá abierta hasta el 17 de septiembre de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde en la sala de exposiciones del Autor, ubicada en Puebla 143, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. La exposición también busca reconocer a las personas que trabajan detrás de cámaras y preservar la memoria de los estudios Churubusco, un espacio fundamental para la historia del cine mexicano. Siendo las 2:21, nos pasamos a las notas de los municipios y sus alrededores. Taller gratuito para impulsar emprendimientos, con información de Ayuntamiento de Nezahualcóyotl. La Dirección de las Mujeres de Nezahualcóyotl invita al taller Emprende, una capacitación gratuita para quienes buscan iniciar y fortalecer o hacer crecer un negocio. Durante el taller se abordan temas como la elaboración de un plan de negocios, administración de recursos y desarrollo de habilidades para la toma de decisiones. Las inscripciones estarán abiertas del 3 al 22 de agosto, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en Dirección de las Mujeres, ubicada en Avenida Riva Palacio, esquina con Séptima Avenida, en la Colonia Estado de México. El taller se realizará del 24 de agosto al 11 de septiembre, en horarios matutinos y vespertinos en el Centro Libre sobre Avenida Bordo de Xochaca. En otra nota, convocan a Velocidad Pura 2026 en Nezahualcóyotl. Con información del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, convoca a escuelas de natación, clubes y centros deportivos a participar en la sexta edición Velocidad Pura 2026. La competencia se realizará el 12 de septiembre en la Alberca Olímpica, Estado de México. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 de septiembre y podrán participar nadadores de distintas categorías y edades. El evento contempla una prueba individual y relevos. El costo de recuperación será de 370 pesos por nadador y de 200 pesos por equipo de relevos. El acceso público será
limitado. Siendo las 2:23, nos vamos a los hechos más relevantes de nuestra sociedad. Examen de control de la UNAM con información del Financiero. La Universidad Nacional Autónoma de México delineó los criterios del examen presencial de la UNAM, que por primera vez tendrá sede fuera de la Ciudad de México para atender la demanda nacional. Si tienes dudas sobre el examen de control de la UNAM, es la información clave que debes de tener en cuenta. Las fechas del examen de control de la UNAM serán el miércoles 12 de agosto al miércoles 19 de agosto. La realización del examen se dividirá por sedes en 4 entidades del país. En Oaxaca será el jueves 13 de agosto en el Hotel San Felipe, ubicado en la avenida Jalisco número 15, Colonia San Felipe del Agua. Los horarios según los turnos van de las 9 a las 12 horas el primer turno, de las 13 a las 16 horas el segundo y de las 17 a las 20 horas el tercero. Mientras que el examen de control de la UNAM en CDMX será el lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto en el Palacio de los Deportes, ubicado en Avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas, México, Alcaldía Iztacalco. La UNAM dio a conocer que tendrá 3 horas para presentar el examen de control, además de que en ese periodo no podrán hacer uso de sus teléfonos celulares, mochilas, bolsas y bultos grandes. Es importante llevar tu identificación oficial vigente, así como con tu comprobante de la cita al examen de control de la UNAM impreso. Además, la UNAM también pide que llegues puntual, al menos 1 hora antes del examen para realizar el registro sin contratiempos. En otra nota, México demanda certificados de especies libres de gusanos barrenador para autorizar ingreso. Con información de la jornada. Desde el 3 de agosto pasado, el Gobierno de México solicita un certificado de inspección para garantizar que los caninos y las aves provenientes de Estados Unidos estén libres del gusano barrenador del ganado para poder ingresar al país, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Explicó que esta medida se desprende del acuerdo bilateral entre el personal técnico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la SADER y del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El documento de inspección de gusano barrenador del ganado para la exportación debe estar firmado por un médico veterinario acreditado por la autoridad sanitaria del país de origen y tendrá vigencia de 5 días naturales. Debe identificar que el animal fue inspeccionado y no presenta indicios de la enfermedad. Aclaró que este nuevo certificado es independiente del programa Mascota Viajero Frecuente y se suma a los demás requisitos zoosanitarios vigentes para el ingreso de animales de compañía a México. Actualmente en México hay 1.863 casos activos de gusano barrenador del ganado. De ellos, 655 son perros, 8 felinos y 5 aves. La especie más afectada sigue siendo los bovinos con 834 casos. Siendo las 2:26, nos vamos a las notas más relevantes del Estado de México. Con información de Reporteros en Movimiento, Edomex entrega 10,000 agaves pulqueros para impulsar los pueblos originarios. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Gobierno del Estado de México, a través de la Protectora de Bosques, activó el proyecto Agaves Pulqueros 2026 en las comunidades de San Francisco y San Miguel Oxtotipan, municipio de Temascaltepec, con la entrega de 10,000 ejemplares. Durante esta temporada, el acto fue encabezado por Alejandro Sánchez Vélez, director general del Probosques, quien destacó que la conservación de las lenguas tradicionales y saberes de los pueblos originarios están vinculados con la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de sus comunidades para ser autosuficientes al aprovechar los recursos sustentables. El proyecto Agaves Pulqueros 2026 forma parte de las acciones del gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez a través de Probosque para establecer variedad de agaves de ciclo más temprano, la producción de aguamiel, además de generar alternativas productivas vinculadas con esta especie. La iniciativa también contempla sentar las bases para la identificación territorial del pulque mexiquense como un paso hacia una eventual
denominación de origen que reconozca a las y los productores como guardianes de una tradición ancestral de agave pulquero. En el Estado de México, Probosques impulsa el desarrollo de plantaciones forestales comerciales no maderables. Actualmente se encuentran establecidas cerca de 1.193 hectáreas de agave pulquero con poco más de 1 millón de plantas distribuidas en 49 municipios, entre los que destacan Otumba, Nopaltepec, Huechopoxtla, Tecámac, Texcoco, Acambay y Aculco. En otra nota, Sindicato de Maestros impulsa actualización académica para docentes mexiquenses. Con información de la jornada EDOMEX, las actividades del verano de la unidad sindical continúan con espacios para el desarrollo profesional y la actualización académica para maestras y maestros mexiquenses, mediante conferencias y foros impulsados por Genaro Martínez Reyes, secretario general, y encabezados por especialistas de educación como parte del programa organizado por el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. En estas actividades se suman otras que en conjunto han reunido a miles de docentes y sus familias, entre las que se encuentra la Expoferia Manos que Inspiran Cultura y Tradición, llevando a cabo en el Auditorio del Valle de México, en el que docentes, artesanos, emprendedores de municipios como Zumpango, Ecatepec, Los Reyes, La Paz, Chalco, Texcoco, compartieron sus productos y conocimientos mediante talleres de elaboración de artesanía y manualidad. Además, el Centro de Rehabilitación Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, CRECHA, abrió sus puertas a niñas y niñas con cursos de veranos que incluyó actividades para los pacientes como cuentacuentos, funciones de cine, espectáculos infantiles, mientras que en el Centro Social y Recreativo Pavo Reales recibió a docentes de Naucalpan, Tultepec y Zumpango para participar en el Desafío de Campeones, una jornada con retos físicos y creativos donde la suma de habilidades fomentó el trabajo colaborativo. En otra nota, abre Instituto Electoral el Estado de México espacios de formación para fortalecer liderazgos de la diversidad LGBTQ+. El Instituto Electoral del Estado de México, a través de una unidad coordinadora de género, llevó a cabo la sesión de Voces que Transforman Liderazgo Político desde la diversidad LGBTQ+, impartida por las personas especialistas de género, derechos humanos e incluso Violeta Zarco Iturbide y Mauricio Ariza Bairler. Estos como parte del programa de impulsos de liderazgo a mujeres y personas de grupos en instituciones de vulnerabilidad. La primera parte del taller estuvo a cargo de Ariza Barile, quien explicó que los avances en materia de derechos de la población LGBTQI+, son resultado del trabajo de generaciones, activistas que abrieron caminos para que hoy existan mayores espacios de participación. La segunda parte del taller estuvo a cargo de Zarco Iturbide, quien compartió herramientas para transformar las causas sociales en acciones concretas. Puntualizó que toda estrategia de incidencia comienza por identificar con claridad el problema que busca resolver, conocer el contexto, reconocer a las personas e instituciones que pueden convertirse en aliadas y diseñar un plan que permita acercar a las propuestas a quienes toman decisiones. El taller reunió a representantes de organización de la sociedad civil, partidos políticos, instituciones públicas y ciudadana, quienes participaron en este espacio de diálogo y reflexión. Desde el inicio de la sesión compartieron experiencias sobre los retos que aún enfrenta la población LGBTQ+, para acceder a espacios de representación. Coincidieron que aún persisten barreras como la discriminación, las estigmas y la falta de información, y las necesidades de que las personas sean reconocidas por sus capacidades y aportaciones más allá de su orientación sexual o identidad de género. Y siendo las 14:32, nos vamos a un corte de estación y regresamos con más información al 97.3 Noticias. Vamos a un corte de estación. En un momento continuamos con más información. Escuchas 97.3 Noticias. Estás escuchando en Nesa Radio 97.3 de tu FM.
sintonizando la libertad de expresión. El plazo para registrar tu línea celular se amplió. Consulta en registratulinea.crt.gov.mx la fecha límite según el último dígito de tu número celular. Regístrala en línea o en el centro de atención de tu compañía y evita la suspensión del servicio. Es rápido y seguro. Tu compañía telefónica protege tu información. Solo necesitas identificación oficial con CURP. Con tu registro, combatimos la extorsión. Gobierno de México. Regresamos. Esto es 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Y ya de regreso del corte para seguirte informando sobre los hechos más relevantes de este día aquí en el 97.3 Noticias. Ahora nos pasamos a ver qué sucedió en la Ciudad de México. Detienen a sujetos que intentaron despojar a extranjero de su propiedad en Álvaro Obregón. Con información de la jornada, 2 sujetos que intentaron hacer el despojo de un departamento a un ciudadano uruguayo en la colonia Lomas de Plateros fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad en Fragancia, con armas de fuego y droga. De acuerdo con los hechos, la víctima salió a hacer ejercicio y cuando sus vecinos lo alertaron de que 2 sujetos ingresaron a su propiedad ubicada en Avenida Centenario. El sujeto fue amagado para que se retirara del lugar, por lo que reportó los hechos al 911 por la invasión del inmueble. Al arribar, los elementos se entrevistaron con la víctima de 37 años que dijo ser ciudadano uruguayo y quienes refirió a los policías que salió para realizar su rutina de ejercicio. Sin embargo, sus vecinos lo llamaron e informaron que 2 sujetos ingresaron a su departamento y se escuchaban ruidos y movimientos por los que solicitó el apoyo. Los oficiales ingresaron al domicilio. En ese momento, uno de los sujetos aventó una mochila tipo canguera y a espaldas del edificio trató de salir. Sin embargo, ambos fueron detenidos. En otra nota, Coparmex estima derrama económica de más de 6,000 millones de pesos por regreso a clases. Con miras al próximo regreso a clases, la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México, Coparmex, informó que este año cerca de 40,000 establecimientos capitalinos se verán beneficiados en la compra de útiles y uniformes en las semanas restantes de agosto. Esto generará una derrama económica de 6,143 millones de pesos en la venta de útiles electrónicos y uniformes, los más solicitados en la lista de las escuelas. Los establecimientos que captarán la mayoría de números de padres de familia y tutores serán las microempresas, en un 81.5%, es decir, pequeñas papelerías, sastrerías y zapaterías de barrio. El 13.7% a pequeñas empresas, el 2.9% de manera a demanda medida medianas empresas y finalmente el 1.9% buscará comprar sus útiles escolares en grandes establecimientos como supermercados. Cabe señalar que estos establecimientos generan 220,000 empleos, quienes se verán beneficiados por el regreso a clases de este año. El gasto promedio por estudiante para este 2026 será de entre 3,500 a 4,000 pesos, según estimaciones de la Coparmex capitalina. En otra nota, TABE llama al director responsable de obra en viaducto a explicar fallas de protección civil. El inmueble que colapsó en la colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México este martes 11 de agosto, se encontraba en proceso de demolición y contaba con una licencia vigente expedida por la demarcación, informó el alcalde Mauricio Tabe. El derrumbe ocurrió en un predio ubicado en el cruce de viaducto Presidente Miguel Alemán y la calle de Minería, donde los trabajos de emergencia se concentraron en retirar los escombros que alcanzaron uno de los carriles laterales de la vialidad. Tabe explicó que la licencia de demolición fue emitida por las alcaldías el 15 de julio del 2026 y aseguró que el inmueble contaba con la
autorización correspondiente para llevar a cabo los trabajos. Sin embargo, señaló que algo pudo haber fallado durante el procedimiento de demolición, por lo que corresponderá a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizar los peritajes y determinar las causas del colapso. El alcalde de Miguel Hidalgo indicó que la responsabilidad por la ejecución de los trabajadores corresponde al director responsable de obra y a la empresa constructora encargada de la demolición, y explicó que el director es quien debe supervisar los trabajos que se realizan conforme a las disposiciones de seguridad establecidas y evitar afectaciones a terceros. De acuerdo con la información difundida tras el incidente, el inmueble correspondía anteriormente a las oficinas del ICA y se encontraba en proceso de demolición. Siendo las 2:39, nos vamos a las notas más relevantes de los estados. Detienen a Sergio alias El Búho, implicado en el caso de la periodista Roxana Guzmán. Con información del Financiero, fuerzas federales de seguridad mexicana detuvieron este martes a Sergio alias El Búho, presunto coordinador de un grupo delictivo, el implicado en el homicidio de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó en rueda de prensa la captura del imputado durante un operativo coordinado entre Marina y la Guardia Nacional y la Fiscalía Estatal. Las labores de inteligencia permitieron ubicar al sospechoso señalado como uno de los criminales con mayor presencia en la región tras varias semanas de seguimiento y despliegue táctico de campo. La comunicadora fue privada de la libertad el 2 de junio del 2026 en el municipio de Nanchital y localizada sin vida semanas después, lo que desató un despliegue de inteligencia que derivó en la prisión preventiva de otros 8 implicados, entre ellos antiguos integrantes de la Policía Municipal. El atentado en contra de Roxana Guzmán se sumó a una larga lista de agresiones contra la prensa de México, considerada por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercitar el periodismo en contextos ajenos a conflictos bélicos. En otra nota, empresarios turísticos denuncian extorsión de funcionarios en Playa de Quintana Roo. Comerciantes y hoteleros de la Playa del Carmen denunciaron ante la Fiscalía General de Quintana Roo diversos actos de corrupción y extorsión de servidores públicos de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos para regularizar su situación, y con ellos los dejan de molestar. Los inspectores, en caso de no acceder a sus peticiones, advierten que seguirán las visitas de inspección y procederán a las multas por cualquier anomalía, por mínima que sea, en comercios y hoteles, además de solicitar pagos de entre 5,000 y 20,000 pesos de acuerdo con el giro del negocio, en coordinación con el área municipal de fiscalización y cobranza. Los comerciantes y hoteleros afectados advirtieron en sus denuncias del 6 de agosto del 2026 que estas conductas irregulares e ilegales se agudizaron contra empresarios que usan el servicio de gas LP ante revisiones y arbitrarias de supuestas irregularidades en un servicio imprescindible para el sector. De los inspectores proceden a levantar multas o cerrar establecimientos, no obstante de contar con el dictamen de Protección Civil, peritaje de gas que incluye el diagrama y pruebas del tanque y válvula de seguridad no mayor a 5 años, señalaron en sus denuncias. Los denunciantes hicieron un llamado a las autoridades que forman parte del Gabinete de Seguridad Nacional a priorizar la seguridad de empresarios, comerciantes y hoteleros que impactan la vida económica y social de la playa, derivado de estos hechos de corrupción por servidores públicos municipales de la Secretaría de Protección Civil. En otra nota, elementos resultan lesionados tras desplome contra el helicóptero en Tamazula, Jalisco. El helicóptero M117 de la Secretaría de Marina Armada de México tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia a través de un desplome controlado. Cuando se encontraba realizando un sobrevuelo, la dependencia emitió un breve comunicado a las 07:30 horas de este miércoles en el que informó que ese incidente ocurrió durante acciones de vigilancia con el fin de prever actividades
actividades ilícitas en el área de la Garita en Tamazula de Gordiano, Jalisco. En el comunicado se expone que derivado de este evento se informó que no hubo pérdidas humanas. Sin embargo, reportaron 3 elementos navales lesionados, quienes no presentan heridas de gravedad. Señaló que se evalúan las causas del incidente y se brinda atención médica al personal naval que resultó lesionado, mientras que la zona de vecinos de Tamazula reporta intensa presencia de personal militar y naval, el cual realiza sobrevuelos en el municipio y zonas serranas. Siendo las 14:43, nos vamos a un corte de estación y regresamos con más información. Vamos a un corte de estación. En un momento continuamos con más información. Escuchas 97.3 Noticias. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Somos la verdadera izquierda. Cuéntale a todo México que el PT es de puertas abiertas. Abrimos las puertas para escucharte, para seguir transformando. Abrimos las puertas. Queremos conocer tus ideas y tus propuestas. Para ser el ejemplo de los mexicanos y mexicanas que alzan la voz. Te estamos buscando. Afíliate. Súmate al PT. El PT es la 4T y la nueva esperanza del pueblo. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Regresamos. Esto es 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Y ya estamos de vuelta para seguirte informando aquí en el 97.3 Noticias. Siendo las 2:45, nos vamos a nuestra última sección del día, salud y tecnología. Expertos estiman que el cáncer de colon es cada vez más frecuente en México, con información de la jornada. Durante los últimos 15 años, el cáncer de colon y recto ha registrado un incremento sustancial en México. Ya se ubica entre los 5 tumores más malignos más frecuentes, con alrededor de 15,000 nuevos casos anualmente y cada vez más en personas menores de 40 años de edad. Especialistas advirtieron que aunque la enfermedad representa un desafío para el Sistema Nacional de Salud, existen alternativas tecnológicas para prevenirla o detectarla en etapas iniciales para lograr la cura total. En México, hace 3 lustros, el cáncer de colon y recto se veía en personas mayores de 50 años. Ahora hay otra espiga alrededor de la 4ª década de la vida, indicó Delgado Vázquez. Con respecto a la prevención y detención oportuna del tumor maligno, Margarita Murphy, cirujana del Instituto de Salud y de Colon y Recto de Orlando, Florida, de Estados Unidos, subrayó que aunque existen pruebas de laboratorio que buscan la sangre oculta en heces y se indican en la mayoría de países latinoamericanos para personas con síntomas como dolor y distensión abdominal, alteraciones en las evacuaciones y la obstrucción intestinal, cuando salen positivas se indican la coloscopía, pero generalmente ya es para confirmar la presencia del cáncer. La especialista puntualizó que el examen de laboratorio tiene una sensibilidad del 50% por la detección del tumor. En cambio, si el estudio de imagen se realiza de manera rutinaria a partir de los 45 años de edad, se identifican los pólipos y se retiran y se determina el riesgo de cáncer. Además, con la innovación tecnológica disponible que cuenta con herramientas de inteligencia artificial, los expertos pueden tener el resultado en unos cuantos minutos y con alto nivel de precisión. En otra nota, más de 550,000 empresas mexicanas comenzaron a usar IA en un año. Con información del Economista, alrededor de 550,000 empresas mexicanas comenzaron a utilizar inteligencia artificial durante los últimos 12 meses, con la que la proporción de compañías que adoptó esta tecnología pasó del 38 al 48% y el número total se superó de 2.5 millones de negocios, de acuerdo con el estudio Desbloqueando al potencial de la IA en México 2026, elaborado por socios de Strack para los servicios web de Amazon. La incorporación equivale a cerca de una empresa por minuto y supera las
495,000 compañías que habían comenzado a utilizar IA durante los 12 meses considerados en la edición 2025 del mismo estudio. Aquella medición ubicó la adopción de un 38% frente al 29% del año previo, y calculando que más de 2 millones de empresas mexicanas ya utilizaban esta herramienta, el aumento en el número de compañías usuarias ocurre mientras la integración de la tecnología continúa concentrándose en aplicaciones de alcance limitado. En el 63% de las empresas que adoptaron la IA permanecen en una etapa básica donde predominan herramientas públicas y soluciones preconfiguradas orientadas a aumentar la eficiencia y agilizar procesos. Un año antes, esa proporción era de 72%. El incremento de la adopción también está acompañado por mayores presupuestos. Del 63% de las organizaciones declaró que aumentó su inversión en IA durante el último año, y un 44% opera actualmente con un presupuesto dedicado específicamente a estas tecnologías. Entre las compañías que cuentan con esas partidas de IA representan el 12% del gasto total en tecnologías de información y esperan que llegue a un 21% durante los próximos 3 años. Y bueno, pues yo me despido, no sin antes agradecer a todas las personas que nos favorecen y nos escuchan a través del 97.3 Noticias y nos ven a través de nuestras redes sociales, como lo es en Facebook, en el 97.3, en esa radio. Antes de despedirnos, queremos agradecer a la directora y licenciada Rocío Román Fernández por darnos la confianza al estar en este espacio. También agradecemos su apoyo en cada emisión a los controles técnicos Miguel García y a quienes colaboran en asistencia de producción Lixi Medina, Fernando Malfabón y Nacir Martínez. De igual manera, les agradecemos a ustedes por acompañarnos y mantenerse informado. No olviden que pueden seguirnos y disfrutar de nuestros contenidos a través de nuestras plataformas y redes sociales oficiales bajo el nombre de En esa radio 97.3 FM. Recuerden que ofrecemos una amplia variedad de programas y que el 97.3 FM y streaming están disponibles con una programación musical variada a las 24 horas del día. Y después de este noticiero, no se pierdan El personaje de tu comunidad a las 3 de la tarde. A las 6 de la tarde, Expresiones sin filtro, donde tendremos una charla con Coatl, una banda de Los Ángeles que nos viene a presentar su más reciente material. Para la banda emprendedora a las 7 y El umbral de lo desconocido a las 8. Así es que si a usted le gusta el miedo, lo esperamos a las 8 de la noche. Y el día de mañana, Neuróticos Anónimos a las 10, Mesa Política a las 11 y Al ritmo de la música a las 12 del día. Yo soy Gaby Tapia y fue un placer estar con ustedes. Nos escuchamos el día de mañana aquí en el 97.3 Noticias. Hasta aquí la información. Síguenos en la próxima edición con más noticias. Esto fue 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario.